Y ahí está el precio de una cerveza. Se ve que me gusta provocar, ¿eh? Me gusta el jaleo. Y hablando de que me gusta el jaleo, quiero empezar. Estamos en Romanos capítulo 14, hoy terminamos el capítulo 14 de Romanos. Y ya estuvimos el otro día, hace ya 3 domingos, porque estuvo este americano Ron y luego estuvo Dani la semana pasada, pero hace 3 domingos, sí, bájame un poco, me retumbo a mí mismo. Gracias. Estuvimos hablando de la libertad que tenemos, ¿verdad? Y de no juzgar al siervo de otro. ¿Qué derecho tenemos a juzgar al siervo de otro? Y bueno, luego hablaremos un poco acerca de eso, pero hubo luego seguimiento en redes y hubo revuelo, no sé los que lo habéis visto, en YouTube, en Instagram, cuando soy el pastor hereje, el pastor borracho, y eso que dije, me gusta que la cerveza con limón, pero bueno, no sé si hubiera dicho algo de un whisky solo o algo, no sé. Pero bueno, me gustaría empezar hoy con otro caso, pues nada polémico. Imagínate un matrimonio que tiene problemas. Qué raro, ¿no? Y ya en medio de estos problemas, incluso en algún momento, en algún calentón, se ha barajado la idea del divorcio. Qué raro, hoy en día también, ¿verdad? El problema, cuando todo estalla, es cuando, pues, en medio de todas estas trifulcas. Por cierto, antes de que me meta, hablando de matrimonios, importante. Bueno, el día 14 de febrero hay una actividad para jovencitos, ¿verdad? Si queréis comentar un poco. Sí, tenemos el 14 una cena, un banquete para todos los jóvenes de 14 a 17 años. Así que si tienes hijos, sobrinos, primos, eso, anímalos, ora mucho por ellos también, porque estamos haciendo esto para ellos, para que conozcan más del Señor y que tengan una relación con Él, ¿vale? Así que el lema es una buena amistad con Dios, pues hace mejor todas las demás. Así que eso es. Muy bien, ¿a qué hora? ¿14 de febrero? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, muy bien. Y luego el 15 de febrero, ¿estamos hablando de este próximo fin de semana o no del otro? Sí. Equivocado, es a las 6 de la tarde. 6, vale. Sí, 6. pero también el sábado 7, que ya viene, el sábado 7 tenemos reunión de jóvenes. Ok. Eso sí, a las 5. Aquí. Muy bien, pues el sábado que viene a las 5, luego el otro a las 6. De todas maneras, ya lo volveremos a recordar el domingo que viene para lo del sábado 14. Y el 15 también, ir reservándolo en vuestras apretadas agendas, tenemos una mini conferencia del Cantar de los Cantares. Es ese libro que normalmente no queremos ni tocar con un palo largo. Porque ay, dice cositas, pero dice cositas que son muy importantes, así que vamos a tener como una mini conferencia. También, si queréis invitar a quien sea, jóvenes, casados, solteros, es importante para todos. Pacto y sexo sin historias. Vamos a hablar de sexo en la iglesia, así, pues imagínate, nos hemos vuelto locos. Pues a ver quién inventó el sexo, señores, más que Dios. Así que eso será el 15 de febrero a las 5:30, ¿vale? Entre las 5:30 y las 7:30 más o menos. Esperemos que no se enrolle mucho el que da la conferencia. Y ahora sí nos volvemos a meter otra vez a este hipotético matrimonio que tiene problemas. Entonces, en medio de todos estos problemas, pues claro, eso es lo que pasa, ¿no? Todos cometemos errores. Y mucho más cuando en medio del matrimonio, cuando la cosa está mal. ¿Qué pasa? Que no me valoras lo suficiente, no me satisfaces, el hombre cae en adulterio y su esposa le pilla. Madre mía. Mateo 19:19. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, esto es lo que se llama la cláusula de excepción, y se case con otro, comete adulterio. Aquí hay una excepción que pone Jesús. Salvo por causa de infidelidad. Cuando tenían estas conversaciones acaloradas, pues entendían, somos cristianos, no nos podemos divorciar porque no ha habido infidelidad. Nos gustaría.
incluso fantaseamos con ello en algún momento de enfado, pero no ha habido infidelidad. Pero ahora, amigo, te he pillado. Ahora, dice la mujer que ha pillado a su marido, con todo el horror que todo esto es y todo el desgarro de su corazón, ahora sí, tengo derecho a divorciarme. Y desde determinado punto de vista teológico podrías decir, sí, ha habido infidelidad, tienes derecho a divorciarte. El hombre está muy arrepentido, el hombre quiere buscar ayuda, el hombre quiere pues, reconciliarse, arreglar su matrimonio, ponerse en manos de Dios, está arrepentido por lo que ha pasado, pero ella tiene derecho a divorciarse. Ahora, como estábamos hablando el otro día, tú tienes derecho delante de Dios a todas aquellas cosas que la Biblia no te prohíbe, ¿no? Y por mucho que me hayan llovido piedras y sapos y musarañas, señores, según la Biblia, yo tengo derecho a tomarme una cerveza con limón. Y se está grabando para YouTube. ¡Gloria a Dios! Yo tengo derecho a beber vino. Jesús, el primer milagro que hizo es vino. A Jesús le llamaban borracho. A lo mejor no estoy yo en tan mala compañía cuando me llaman el pastor borracho. Así que tengo derecho. ¿Esa señora tiene derecho a divorciarse de su marido? Pues según determinado punto de vista, tiene derecho. Ahora, lo importante y lo que vamos a estar viendo hoy no es qué derecho tengo, sino qué hago con ese derecho. Y vamos a ver que realmente lo que habla de nuestra talla espiritual no es que conozca mis derechos, ¿no? Como cuando te detienen en Estados Unidos. Conozco mis derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Conozco mis derechos. Sino ¿qué haces tú con tus derechos? Eso es lo que habla realmente de tu talla espiritual. Eso es lo que habla realmente de tu sabiduría. Y eso es específicamente de lo que va a estar hablando Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, los últimos versículos, desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Así que vamos a ver un poco qué hacemos con nuestro derecho. Romanos 14, 13 hasta el 23. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. Vamos a orar. Padre, te pido que tú nos ayudes en esta mañana a apreciar más a Cristo, Señor. Apreciar más a nuestros hermanos por los que ha muerto Cristo, Dios. Ayúdanos a apreciar, a mirar a tu reino, al reino de Dios. Y ayúdanos a orientar correctamente nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a bien usar nuestro derecho y a poner por delante de Él el amor, Señor. A poner por delante de Él a Cristo. A poner a los hermanos, a los demás, Señor, por delante de nuestros propios derechos y nuestros propios valores, Señor. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, ¿cómo usamos nuestros derechos? ¿Cómo usamos los derechos que, como hemos visto en la primera parte del capítulo 14, Pablo afirma que tenemos? Pues lo primero que dice Pablo es, ¿cómo usas tu derecho? No lo uses para quedar encima de nadie.
No uses tu derecho para quedar por encima. El amor está por delante de tus derechos, y esto es algo que nos toca profundamente en el tiempo que vivimos, de los derechos. Yo tengo derecho a esto. Y fíjate que Pablo no dice que no tengas derecho. Ahora, teniendo derecho, ¿cómo usas ese derecho que tienes? Fíjate cómo empieza Pablo en el versículo 13. Ya no nos juzguemos los unos a los otros. Esto es el resumen de lo que estaba ocurriendo en los primeros 13 versículos, ¿verdad? En los primeros 13 versículos, más bien Pablo estaba enfocado en los que él llama los débiles. Para que nos pongamos un poco en contexto, los débiles a los que habla Pablo son aquellos, sobre todo que venían de un contexto judío, que tenían ciertos reparos por las leyes ceremoniales hebreas de comer carne, porque o bien eran pues, animales impuros, como cerdos, o porque habían sido sacrificados a los ídolos, que era la carne que se comía en ese tiempo. O sea, tú no tenías una carnicería atea o una carnicería que no tiene nada que ver con la religión, en el que hay un señor que mata a los animales y los vende. No, la carne que tú compras es la carne que han sacrificado al altar de Júpiter o lo que sea, y entonces luego los llevan para venderlo, para aprovechar esa carne, ¿no? Y así cumplía esa carne dos funciones. Entonces, pues, esta carne es inmunda, y por lo tanto no lo puedo comer. Incluso la bebida, hablando del vino o la cerveza que estábamos diciendo, pues incluso la bebida primero se ofrecía como libación, se derramaba, se sacrificaba delante de los dioses y luego ya se vendía. De nuevo, ocupaba estas dos cosas. Y había algunos que decían, no, yo no voy a probar nada de esto. Solamente voy a comer un poco como lo que hacía Daniel en Babilonia, ¿no? Solamente verduras. Se acabó. Porque las verduras no las ofrecen en sacrificio. Se ve que no comen verduras los dioses. Pero había otros que dicen, pues mira, es que Dios ha dicho, Jesús dijo, que nada es inmundo, ¿no? Fíjate lo que dijo Jesús en Marcos, creo que es el capítulo 14. Dice que lo que entra en el hombre no hace impuro al hombre, no contamina al hombre. Tu comida no hace que seas peor, tu bebida no hace que seas peor, sino lo que sale de nuestra boca porque sale de nuestro corazón. Eso es lo que hace que seamos inmundos. El que tú comas esto o comas lo otro, que tú bebas esto o bebas lo otro, en sí mismo no es tu medida de santidad. Para nada. Es lo que sale de ti. Por lo tanto, no hay ningún problema. Nosotros sabemos que esos dioses están muy por debajo de nuestro Dios y lo que nuestro Dios ha calificado como puro, no lo llames tú impuro, como le dijo Dios a Pedro, ¿verdad? Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Quiénes son los débiles? Los débiles, estaba hablando en los primeros 13 versículos, Pablo. Si tú ves a alguien que está comiendo de esa carne sacrificada a los ídolos, que tú dices que no se puede comer, no le juzgues. Si es tu hermano, tú no juzgues al criado de otro, él tiene derecho a comer de eso, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo en los primeros 13 versículos. Ahora, Pablo cambia el enfoque y empieza a hablar a los fuertes, es decir, a los que sí comen, a los que no tienen este tipo de reparos, ¿vale? Morales para comer de este tipo de cosas. Y les dice, no uséis este derecho que tenéis para juzgar a los otros. Uy, mira que poco saben, qué tontitos son que no están comiendo este jamón ibérico con lo rico que está porque dicen que es impuro. No, tú no le juzgues, tú no juzgues al criado de otro. Sino más bien, versículo 13 al final, decidid esto. Y fíjate que es, aunque en mi traducción, otras traducciones dicen otras palabras, pero la palabra es la misma, el verbo es el mismo en el griego. Cuando dice, no juzguéis unos a otros, es el mismo verbo que cuando dice, decidid esto. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, mira, en todos estos temas, no te enfoques en lo que hace el otro, ¿vale? Enfócate en lo que haces tú. No juzgues al otro por lo que come o bebe, por cómo usa la libertad, por cómo sirve a su Señor. Enfócate en cómo tú estás sirviendo a tu Señor. Enfócate en ti mismo, ¿no? Como lo que tantas veces decimos, tú haz un círculo alrededor de ti y enfócate solo en lo que está dentro del círculo, ¿vale? Y quita la viga de tu ojo antes de empezar a sacar astillas de los otros ojos. Primero, enfócate en ti mismo. ¿Y en qué te tienes que enfocar en ti mismo? En cómo usas esta libertad para no
poner obstáculo o piedra de tropiezo a tu hermano. No hagas que tu hermano tropiece. ¿Tienes libertad para comer de eso o para beber de eso? Tienes libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Sí, tienes libertad. Pero ¿cómo estás usando esa libertad? ¿Estás usando esa libertad para causar que otros tropiecen? Aquí dice que causar que otros tropiecen. Luego vamos a estar matizando un poco más esto, pero cuidado, esto no es sencillamente ofender sus sentimientos, ¿vale? Esto no es sencillamente escandalizar a otro porque tú estás haciendo algo que el otro piensa que tú no debes hacer. Es para que él no vaya en contra de su propia conciencia. Versículo 14. Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo. Pablo está en este sentido, en el sentido teológico, Dios le está dando la razón a los fuertes. Vosotros tenéis razón, ¿vale? Si es verdad, tenéis derecho a comer y beber de esto. Teológicamente, tenéis derecho. Teológicamente, Pablo me da la razón a mí. Me puedo tomar esa cerveza. Lo dice Pablo. Que no, que está sacando las cosas de contexto. Bueno, esto es un principio, ¿no? Que Pablo por medio del Espíritu Santo da. Tenemos derecho, nada es inmundo en sí mismo. Ahora, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Si eso que tú estás haciendo está causando que otro vaya en contra de su propia conciencia, entonces le estás incitando a pecar. ¿En qué sentido si ya hemos dicho que comer jamón no es pecado? ¿En qué sentido yo estoy incitando a la conciencia de otro al hacer eso? Pues ¿sabes por qué? Porque él sí que piensa que es pecado. Y todos debemos lealtad a nuestro Señor. Y Él, aunque sea erróneamente, Él, su conciencia delante de Dios, lo que Él opina, porque es donde se ha criado. Cuando hablamos, por ejemplo, del alcohol, si tú vienes de un trasfondo en el que ha habido mucho problema con el alcohol, tú ves que el alcohol es algo dañino, que causa muchísimo dolor y que es imposible que alguien se beba una copa de vino sin acabar a 4 patas y destrozar su familia y hacer y decir cosas que no debería decir. Entonces es normal que tú inmediatamente identifiques el beber vino con pecado, porque es lo que tú has visto que está durante toda tu vida enlazado con el mal que ha traído a tu familia y a tu sociedad. Es completamente normal, es completamente comprensible que tú lo estimes como pecado, a pesar de que la Biblia dice que eres libre de hacerlo, siempre que no pierdas el control, siempre que no te embriagues, te emborraches. Entonces, si yo a esa persona que para él el beber o el comer jamón es pecado, porque lo ha visto durante toda su vida, así es como él lo interpreta de una manera vital, si yo estoy bebiendo vino o una cerveza, o lo que sea, delante de él, le estoy incitando a que él haga eso que en su conciencia es ir en contra de lo que Dios no quiere. Y no es tanto el hecho de que vaya él y beba una copa de vino conmigo. Es el hecho de que le estoy entrenando a pensar de una manera que no es tan importante lo que Dios opine de mí. No es tan importante mi lealtad a Cristo. Lo más importante es el hacer lo que los otros me están diciendo que está bien. ¿Entiendes? Estamos entrenando a un hermano más débil a ir en contra de lo que él entiende como la lealtad. A ir en contra de poner lo primero lo que él estima que Dios pide de él. ¿Entendéis? Por lo tanto, si yo estoy entrenando a un hermano que es más débil a hacer lo que va en contra de su conciencia en cuanto al alcohol, ¿por qué no el día de mañana en cuanto a la mentira? Si es algo que me viene bien. ¿Por qué no el día de mañana en cuanto al adulterio? ¿Por qué no el día de mañana en cuanto a hablar mal de otros? En cuanto al egoísmo, en cuanto a lo que sea. ¿Qué es más importante? ¿Lo que me dice mi hermano o la lealtad a mi Dios? Y es en ese sentido en el que yo estoy atacando a su conciencia y sabemos, porque lo dice Pablo, que podemos adormecer nuestra conciencia. Entonces, no es tanto, como decía antes, el ofender su sentimiento.
sino el que los estamos incitando a hacer algo en contra de su lealtad a Dios. Por lo tanto, si tú estás convencido de hacer algo que desagrada a Dios, no lo hagas, es lo que dice Pablo. No lo hagas. Decía Jesús, ten cuidado con hacer caer a uno de estos pequeños, porque mejor te sería atarte una piedra de molino al cuello y lanzarte al agua y morir ahogado en una muerte horrible. Mejor te sería hacer caer a uno de estos mis pequeños. Es exactamente de lo que está hablando Pablo. Debemos usar nuestro derecho teniendo en cuenta a la persona que tenemos delante de nosotros, teniendo en cuenta el amor que les tenemos que dar. A partir del versículo 15 pasa incluso, da un paso más allá, y Pablo habla de destruir. Dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no estás haciendo lo que se supone que deberías hacer, no estás usando tu derecho para amar a tu hermano, sino que no destruyas, estás destruyendo con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y fíjate la comparación que está haciendo Cristo, que está haciendo Pablo. Cristo ha muerto por ese hermano. Él ha entregado voluntariamente su propia vida por ese que tienes a tu lado. Es alguien precioso a los ojos de Dios, es un hijo de Dios, valiosísimo. Si Cristo ha entregado su vida por él, ¿es tan difícil que tú no te bebas una cerveza por él? ¿En serio? ¿En serio hay tanta complicación en ceder a nuestro derecho, que es una cosa irrisoria, que es una cosa ridícula? Y no te estoy diciendo que dejes de beber para siempre delante de ese hermano para no hacerlo caer a él. ¿Es tan complicado el ceder nuestro derecho por algo que Cristo ha dado su vida? Pues si lo vemos así, realmente es ridículo. No es tanto de mi puño en alto, que tengo derecho. Vale, tienes derecho, tío, pero ¿cuál es el problema? ¿En serio tanto valoras tu derecho? ¿En serio el orgullo de que yo puedo hacer lo que puedo hacer y lo voy a hacer porque puedo y porque quiero? ¿Eso es tan valioso para ti? Más valioso que la muerte de Cristo. ¿En serio nos estamos poniendo en esa circunstancia? Y Pablo lo está poniendo así. Y fíjate que aquí hay un poco lo que estábamos diciendo el otro día. Hay una diferencia clara entre lo que es lo esencial, lo que es lo importante. Que Cristo, el Dios hombre, vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, para que por la fe en Él pudiéramos ser salvos. El creer en la Trinidad, hay cosas que son centrales y en las que no hay discusión alguna. Cristo ha venido y ha muerto por tu hermano. Y hay otras cosas que son secundarias. ¿Puedo beber vino? Pues por supuesto, no es ni remotamente tan importante como lo que Cristo ha hecho por ti. No merece la pena discutir por eso. No merece la pena dividir la iglesia por eso. No merece la pena hacer unas soflamas incendiarias por redes por eso. Hay una pregunta muy importante que quizá penséis, bueno, ya está Miguel Ángel diciendo de las suyas. Pero tiene todo que ver con esto, creedme. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué Sauron perdió la Guerra del Anillo? A ver, listos. ¿Por qué Sauron perdió la Guerra del Anillo? Tenía los ejércitos, tenía los Nazgûl alados, ¿no? Si no habéis visto El Señor de los Anillos o habéis leído los libros, lo siento. Tiempo habéis tenido. Pero os suena más o menos la historia, ¿no? ¿Por qué perdió la Guerra del Anillo Sauron? Pues porque Sauron cometió un error fatal. Él entendió en su cosmovisión que el poder solamente podía usarse para ejercerlo. Y todo el gran poder que tenía el anillo único, mi tesoro, lo único que se podía hacer con ese poder era intentar aprovecharlo para tener más poder, para ponerse por encima, para ser el rey, para ser el destructor de todo. Eso es lo único que cabía en su mente. Y es por eso que Sauron fue engañado.
porque no podía entender que alguien pudiera usar todo el poder del anillo para destruirlo. Y es por eso que él miró hacia donde no tenía que mirar y se enfocó en el gran poder que estaba de los hombres que le estaba retando: Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur y tal, no sé qué, voy a mirarle que viene a destruirme. Y realmente era una treta para que no viera al humilde, al sencillo, que estaba usando el poder del anillo para ir en contra del poder del anillo y destruirlo. Este es el gran punto ciego de Sauron en la Guerra del Anillo. Y esta es la mentira que nos dice el diablo a nosotros hoy en día. ¡Tienes libertad! ¡Úsala! ¿Para qué quieres la libertad si no es para usarla? ¿Para qué quieres la libertad si no es para aprovecharte de ella? Si no es para hacer lo que quieres, y cuándo lo quieres, y cómo lo quieres. Para eso tienes la libertad. ¡Úsala! Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y lo que te está aquí diciendo Pablo, lo que te está diciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo es: tienes libertad. Renuncia a ella. Por amor. Hay algo mucho más importante que nuestro derecho. Hay algo mucho más importante que nuestra libertad. Y es el amor. Y es Cristo. Y la verdadera madurez no está en entender la libertad que tenemos, con todo lo importante que es la libertad que tenemos. La verdadera madurez está en ser capaces de renunciar a ella. Decir no a lo que quiero, a lo que tengo, a lo que merezco, por mi Dios, por mis hermanos, por los que tengo a mi alrededor, por amor. Y aquí llegamos al epicentro de lo que Pablo quiere decir. El centro de este pasaje está en los versículos 16 y 17. 17 y 18, perdón. Por tanto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, versículo 17, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Enfócate en lo realmente importante. Mira el reino de Dios. Y Pablo lo estaba ya diciendo. ¿Cómo vas a querer hacer caer por eso tan pequeñito a ese por quien Cristo ha muerto? Decía Jesús: mira el reino de Dios. Enfócate en el reino de Dios. Prioriza el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto de las cosas vendrán detrás. Serán añadidas, no tienes ni que buscarlas. Deja de ocuparte de tu propio derecho, de tu propio afán, de lo que tú quieres, de lo que tú mereces, de lo que tú piensas que tienes que tener. Enfócate en el reino de Dios. Enfócate en los demás. Enfócate en Cristo. Y fíjate la progresión de lo que está haciendo Pablo. Número 1, nos habla a nosotros mismos. No juzgues a los demás, júzgate tú. Número 2, intenta no destruir al que tienes al lado. Usa tu derecho para ir a favor de los que tienes a tu alrededor. Y número 3, la razón por la que haces todo esto. Enfócate en Dios. Ama primeramente a Dios y ama después al hermano. Este es el mensaje central de lo que Pablo está diciendo. Los legalistas, los fariseos, dicen: el reino de Dios es no comer de esto. El reino de Dios es no hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y si lo haces, eres un hereje. Y si lo haces, eres un blasfemo. Y si lo haces, eres un mal cristiano. ¿Y cómo puede un pastor hacer eso? ¿Y cómo puede un hermano hacer eso? El reino de Dios es no hacer. El liberal o el libertino o la persona que piensa que puedes hacer de todo y que todo está bien, dice: el reino de Dios es comer lo que quieras. El reino de Dios es hacer lo que te dé la gana, porque Dios nos ha dado libertad. Y lo que Pablo dice es: el reino de Dios es amar al hermano, amar a Dios. El reino de Dios es justicia y paz y gozo. Y si lo que tú estás haciendo no es para traer justicia, para actuar por el bien máximo de los demás, si no es para traer paz a sus vidas, paz a sus almas, si no es para traer gozo, si no es para alegrar a los demás, en el sentido más puro de la palabra, no sencillamente por darles la razón, entonces estás actuando en contra del reino de Dios.
Por mucho que tengas derecho a comer y a beber, estás actuando en contra del reino de Dios. Y por mucho que tu celo para decir no se puede hacer esto y esto no, y esto no, y esto no, y esto no, sea para intentar ir a favor del reino de Dios, la clave es el amor a Dios, el amor a los hermanos. Porque la realidad es que comamos o bebamos esto o lo otro, o dejemos de comerlo o de beberlo, allá afuera hay una multitud de gente que se pierde. Y si nosotros estamos discutiendo de que si tengo derecho a esto, que si no tengo derecho a esto, que si los que hacen esto dejan de hacerlo son unos herejes, unos tontitos, no vamos a evidenciar que somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? ¿Cómo van a saber los de ahí fuera que nosotros somos sus discípulos? Por cómo nos amamos. Eso es nuestra carta de presentación. No por cómo restringimos, no por cómo hacemos o dejamos de hacer, sino por cómo nos amamos. Esto es lo más importante de todo. Y si no estamos enfocándonos en esto, estamos teniendo un error de enfoque. Y aquí me gustaría hacer una puntualización importante. Tiene que ver con lo que estaba diciendo antes de que lo que debemos intentar no es no ofender, sencillamente no ofender sentimientos. Porque hay cierto sentido en el que esto que está aquí diciendo Pablo puede ser contradictorio con lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 2, donde precisamente también está hablando de la libertad del cristiano. Y Pablo en el capítulo 2 está defendiendo la libertad que tenemos como cristianos, precisamente de aquellos que dicen que no se puede comer de esto, no se puede beber de lo otro. Y Pablo se opone frontalmente con mucha vehemencia, con mucha fuerza. Y él intenta defender la libertad que tenemos en el cristiano. Porque, ¿sabes? Hay dos tipos de personas que dicen, no se puede hacer esto. Hay dos tipos de personas. El que Pablo llama aquí en Romanos capítulo 14, el débil, y el que Pablo ataca frontalmente en Gálatas capítulo 2, que es, podríamos llamarle, los judaizantes o los fariseos, que hay también en nuestro tiempo y lugar. ¿Cuál es la diferencia? Pablo está diciendo que el débil tiene una conciencia sensible, tiene una conciencia tierna, es alguien que sinceramente piensa que está él ofendiendo a Dios si come de esto o bebe de lo otro. Y hemos dicho antes algunas razones por las que puede ser que esto esté sucediendo. Puede ser un exalcohólico, puede ser un nuevo creyente que viene de un trasfondo cultural en lo que eso estaba mal y por lo tanto lo que necesita es educación, es entender qué es el Evangelio, es conocer su Biblia. No es imponerle, no es ir en contra de su conciencia, es enseñarle qué es lo que Dios pide de él. ¿Entendéis? Hay que amarlo. ¿Cómo es el fariseo? El fariseo no es que tenga una conciencia sensible, es que tiene orgullo espiritual y piensa que él es mejor que los demás porque no come esto y no bebe lo otro. Él es un cristiano de primer nivel porque no bebe vino. Y los otros son cristianos de segundo nivel porque tú fíjate estos herejes mundanos que beben vino como los del mundo. ¡Qué asco! Es orgullo. No es una conciencia tierna, no es una conciencia ineducada. Es orgullo. El débil se juzga a sí mismo. Va en contra de su conciencia y no quiere beber vino porque él entiende que está mal y no quiere hacerlo. Se juzga a sí mismo. Sin embargo, el fariseo culpa a los demás, juzga a los demás. Tú eres, y tú eres, y tú eres lo otro. ¡Qué vergüenza lo que estás haciendo! ¡Qué malo eres! ¡Qué... no lo puedes hacer! Si eres hijo de Dios, no bailes. No puedes hacer eso. Está juzgando a los demás, está echando el dedo fuera. Debo renunciar a mi libertad por amor al débil. Y no beber, y no comer, y no bailar, y no hacer lo que sea por amor al débil.
para no herir su conciencia y para no entrenarlo a ir en contra de lo que él piensa que es la voluntad de Dios. ¿Entendéis? Ahora, con el fariseo no. Lo siento, pero no. Y todas esas personas que me estaban criticando tan vehementemente porque digo que hipotéticamente, que no sé los meses ni los meses que hace que no me tomo una cerveza con limón, que soy un hereje y que soy un no sé qué, no voy a renunciar a eso porque alguien me diga que yo soy peor cristiano por beber cerveza, porque eso es mentira. Y hemos sido llamados a libertad. Eso es mentira y eso es ir en contra del Evangelio. ¿Entendéis la diferencia? Y no voy a renunciar a esa gente, hay que confrontarlos. Parece que es lo mismo, pero no tiene nada que ver un perfil con el otro. Al uno hay que amarlo, al uno hay que enseñarlo, hay que humillarse por él, hay que renunciar por él, como lo que hizo Cristo. Y al otro hay que confrontarlo, y lo podemos ver en el ejemplo de Cristo. Cristo a los fariseos fue a por ellos a lo bueno, sin ningún reparo. ¡Ay, no, pobrecito! No. Camada de víboras, generación hipócrita. Y no dar un paso atrás a la libertad a la que nos ha llamado el Señor, por gente que esté intentando atacar a nuestra libertad. Ahora, por amor al hermano, toda la libertad a un lado. No importa nada, no pasa nada. Porque lo importante es amar a mi hermano, es enseñarlo lo que es el amor, lo que es la obediencia a Dios. Y yo voluntariamente voy a entregar mi libertad por amor al hermano. A partir del versículo 19. Ahora quiero, antes de pasar, mira, voy a ponerlo todo ya. Quiero que veamos algo. Hay una estructura que normalmente se usa en poesía, pero también en otros tipos de literatura. Quizás los que estáis en la academia recordaréis que lo hemos dicho alguna vez. Una estructura que normalmente se usa en la poesía hebrea, y es el quiasmo. Y es que hay cosas que van rimando, y lo he puesto así a propósito para que lo veáis. Los primeros versículos, cuando Pablo está hablando de que no debo usar mi libertad para quedar por encima del otro, rima con los últimos versículos, debo usarlos para respetar la conciencia. La segunda tanda de versículos, del 14 al 15, rima con la cuarta. No lo uses para destruir, úsalo buscando el bien del otro. Y todo apunta al centro, todo está apuntando como una flecha hacia el centro. Lo más importante, busca, respeta, sigue. Toma lo más importante, como el reino de Dios. Ese es el epicentro, de ahí emana todo lo demás. Antes está diciendo lo que no debes hacer en base al reino de Dios, y después está diciendo lo mismo, pero en positivo, lo que sí tienes que hacer en base al reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículos 19 al 20. Usar ese derecho para buscar el bien de los demás, para amar en vez de destruir. Dice el versículo 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No a mi derecho, no a lo que me apetece, no a lo que yo quiero hacer, sino a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios. Tu hermano es un edificio en construcción que Dios está edificando. No vayas en contra de él, como si fueras una bola de demolición. Porque yo tengo derecho a hacer esto, porque yo tengo derecho a hacer lo otro. Si esto es así, dice Pablo, mira, mejor no comer de nada. Y si tienes que hacerte vegano por tu hermano, para no herir su conciencia, hazlo. Porque es mucho, mucho más importante. Úsalo respetando tu propia conciencia. Y Pablo empezaba hablando de la conciencia del otro. Hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios. Es pecado, y eso es lo que tú estás entrenando al otro. Y ahora que tú sabes esto, ahora que tú sabes que lo más importante para Dios es el hermano, mucho más que lo que tú piensas que puedes hacer, ahora respeta esa conciencia y usa ese conocimiento que ahora sabes para amar a tu hermano, para honrar a tu Dios, para ser leal a Dios. Versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Tú tienes un Señor. En el texto anterior Pablo estaba diciendo, no juzgues al siervo de otro. Él tiene su Señor. Y aquí a ese mismo al que Pablo le estaba diciendo que no le juzgue, le está diciendo, recuerda que tienes un Señor. Acuérdate que no eres tuyo, que fuiste comprado por precio.
Tú eres el siervo de Dios y por lo tanto tú le perteneces a Dios. Tú eres su propiedad. Y esto nos puede sonar extraño pensando en que sí somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Y somos libres? Somos libres. Sí. Y ahora toda esa libertad que Dios nos ha dado, debemos rendirla a los pies de nuestro Salvador. Eso es lo que debemos hacer. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Rendir nuestra libertad, rendir nuestro derecho delante de Dios. Pero el que duda si come, se condena, porque está yendo en contra de su propia conciencia, como estábamos diciendo antes. Porque no lo hace por fe. Todo lo que procede de la fe, lo que no procede de la fe, es pecado. Ten bien afinada tu conciencia, alineada con la palabra de Dios, y no traiciones a tu conciencia. Si no sabes si puedes hacer algo o no, no lo hagas. Si no sabes si eso que vas a hacer va a herir a tu hermano, no lo hagas. No vayas en contra de lo que tú estimas como que es la voluntad de Dios y siempre intenta tener tu conciencia bien alineada con lo que dice la Biblia. Así que, lo más importante, miremos al reino de Dios. Maravillémonos ante el gran ejemplo de Cristo. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Señor, el que tenía derecho a todo, el dueño de la tierra y su plenitud, que se hizo un hombre, como dice el libro de Efesios, de Filipenses, que se hizo un hombre, un siervo, para morir por nosotros, renunciando a todo. Ese es tu ejemplo. Ese es mi ejemplo, para salvarnos, para liberarnos, para hacer que los muertos vivieran. Y aquí estamos tú y yo. Y si tú nunca has puesto tu confianza en este Señor, en este Rey, en este glorioso Redentor, hoy es el día en el que puedes rendir todo lo que tienes voluntariamente. Como hizo Frodo con el anillo, ¿verdad? Renunciar a él. Y que Dios haga su voluntad contigo. Y si tienes que renunciar a algo, a lo que sea, por amor a tu hermano, por lealtad a tu Dios, bendito sea el Señor. Estarás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no te preocupes, que Él te dará todo el resto de las cosas. Esta es nuestra fe. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad hacia nosotros, gracias porque nos diste a este gran Redentor que es Cristo. Te quiero rogar porque tú nos ayudes a cada uno de nosotros a entender, a alinear correctamente nuestra conciencia con tu palabra, a estudiar tu Biblia, a tener bien claro qué es lo que tú pides de nosotros y una vez que lo entendamos, no ir en contra de esa conciencia, Señor. Ayúdanos a buscar tu reino, tu justicia, el amor, el bienestar máximo de los demás, Señor. Renunciando a lo que sea, sabiendo que dependemos de ti y no de nuestro propio puño en alto para defendernos, Señor. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro defensor, tú eres nuestro bienhechor. No debemos buscar lo nuestro propio, sino lo tuyo, Señor. Y tú nos darás todo lo demás. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en el gran Salvador, en Jesucristo, que hoy sea el día de salvación, Señor. Que hoy sea el día en el que se rindan completamente, que se lo den todo a Cristo, que acepten este gran Salvador que tenemos y que tú los cambies, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que ama, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que lucha por la libertad que tenemos en Cristo, pero con el propósito de rendirlo delante de ti, de rendirlo para el bienestar de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a comprender bien las prioridades. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén. No hemos acabado porque hoy es primer domingo de mes. Entonces, muy en relación con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la guerra entre los débiles y los fuertes, ¿verdad? Entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y empezábamos el culto hoy con el Salmo 19. Y vamos a volver al Salmo 19 porque leímos solamente la mitad. La primera mitad del Salmo 19... no sé si queréis ir a avisar, Diego,
¿Quieres ir a avisar a los de la escuela dominical por si quieren venir las profesoras para la cena? Leímos hasta el versículo 7 del Salmo 19, que es, hasta el versículo 6, perdón, que es donde Dios habla de cómo se ha revelado por lo creado, ¿no? Por este libro de revelación que es el mundo. Pero a partir de ahí empieza a hablar de la ley. Y David en este Salmo no habla del Nuevo Testamento, habla del Antiguo. De hecho, habla del Pentateuco. Y como esto habla la ley, y fíjate lo que dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, tantas cosas tan buenas que tiene la ley de Moisés, tan bueno, tan maravilloso, pero no es definitivo. Vamos al libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, Hebreos 8, 6, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor que ese del que hablaba David, que es tan bueno, por cuanto es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mucho mejor es lo que trajo Cristo que lo que trajo Moisés, con todo lo bueno que es lo que trajo Moisés. Y abunda un poco más el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Había sangre de los corderos en el tabernáculo, ¿verdad? Que cubrían los pecados del pueblo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. No solamente purificará, limpiará o cubrirá nuestros pecados, sino fíjate lo mismo que estaba diciendo Pablo, purificará nuestra conciencia, nos limpiará a través de la sangre de Cristo aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, cambiará nuestra manera de ver, para que podamos alinearnos con lo que Dios pide de nosotros. Y por esto Él es mediador, versículo 15, de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por medio de Cristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, Él nos hizo partícipes, a nosotros que no éramos pueblo, de un pacto mucho mejor que el del propio pueblo de Israel, que el pacto primero, el pacto antiguo, el pacto de Moisés. Y Él nos hizo ser partícipes por medio de la muerte perfecta del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y su sangre no sencillamente cubre nuestros pecados, sino que nos limpia completamente. Y podemos presentarnos delante de Dios como sus hijos, completamente perdonados por lo que Él ha dado por nosotros. ¡Qué gran Salvador tenemos en Jesús! Y eso es lo que vamos a celebrar con la Cena del Señor en esta mañana, este gran Salvador, que Él murió, derramó su sangre, su cuerpo fue partido por nosotros, pero resucitó y está vivo. Y está con nosotros, está hoy, a nuestro lado, todos los días hasta el fin del mundo. Prometió. Y así es verdad. Sea lo que estés enfrentando, sea lo que venga, aunque sea demasiado grande para ti, es demasiado grande para ti, es demasiado grande para mí lo que yo estoy enfrentando, no es demasiado grande para nuestro Redentor. En Él tenemos la victoria total. A lo mejor no de la manera que nos gustaría ahora mismo, pero sí de la mejor manera. Él es sabio, Él es Rey. Bendito sea nuestro Salvador. Así que quiero animaros a participar de la Cena del Señor y de celebrar este nuevo pacto que tenemos por la sangre y por el cuerpo de nuestro Salvador. ¿Quieres ayudarme, Adam? Nuestro cuerpo merecía ser partido. No lo fue. Fue el cuerpo del Salvador. Fue el cuerpo del Rey de Reyes. Fue el cuerpo del Dios de dioses. Fue el cuerpo perfecto, el Cordero Inmaculado, el que se ofreció voluntariamente por nosotros.
Que Dios nos ayude a maravillarnos ante su sacrificio y a seguirlo y a nosotros sacrificarnos voluntariamente por Él y por los que tenemos alrededor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia y gracia y paz. Así que, Adam, ¿quieres dar gracias por el vino? Gracias, Señor, por tu sangre y por tu sacrificio, Señor, que por este sacrificio somos limpios, Señor, en los ojos de Dios. Te pido, Señor, que seamos fieles a ti, Señor, que Amén. recordemos cada día tu sacrificio, Señor, que recordamos que sí, tenemos derechos, tenemos libertad, Señor, pero la cosa más importante es cómo lo usamos, Señor, este derecho, para conectar, para reunir, para amor, Señor, para paz, por estas cosas en nuestra comunidad de cristianos, pero también con los que están alrededor de nosotros. Amén. No es algo de nuestro orgullo, pero cada vez que cuando estamos hablando con alguien que no es creyente, recordamos, Señor, nuestro propio pecado, Amén. que no somos más altos, más listos, pero, Señor, nosotros somos los que tú has mostrado tu gracia a nosotros, Señor. Te pido que recordemos esto en este día, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Señor, te doy muchas gracias por el cuerpo perfecto, sin pecado, como este pan sin levadura, totalmente limpio del Salvador, que se dio por nuestro cuerpo lleno de levadura, por nuestra vida llena de pecado, el justo por los injustos. Señor, ayúdanos a entenderlo más. Señor, ayúdanos a arrepentirnos más de nuestra maldad, de nuestro pecado. Ayúdanos a entender la realidad de que ahora somos santos. Que tú nos has llamado a ser santos porque tú eres santo, que tú has limpiado nuestra maldad y has alejado nuestros pecados como el oriente está lejos del occidente, Dios. Señor, ayúdanos a rendirnos delante de Cristo, a rendirnos delante de ti, a agarrarnos al poder de tu Santo Espíritu y ser la iglesia y los hijos tuyos que tú quieres que seamos, Dios, y no los que nosotros queremos ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.